Externado, Universidad de Ibagué, Universidad Antonio Nariño y Universidad de Salamanca, España. Tarjeta profesional 133-008. Democracia en acción. Democracia en acción. Todos los sábados por Ondas de Ibagué. El poder de la radio. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que en este momento están en sintonía con 1470 Ondas de Ibagué y conectados obviamente a la magia del internet. Hay personas que en este momento, colombianos, obviamente tolimenses, que se conectan desde cualquier lugar, cualquier sitio del planeta por esa magia que tenemos. Quiero saludar muy especialmente a mi gran amigo Enrique Molina y decirle que ya casi llegamos a abril. ¿Por qué le digo que ya casi llegamos a abril? Porque es que él es Enrique Molina Abril. Y hoy estamos a 14 de marzo, mi querido Enrique. ¿Cómo le ha ido, Enrique? Doctor Gustavo, tenga usted muy buenos días. Pues bien, gracias a Dios, contento porque pues, Dios nos ha dado un día más de vida. Y aquí estamos con ustedes frente a este dial 1470 para este espacio de Democracia en Acción. Las líneas telefónicas para quienes quieran participar del tema que va a tratar el doctor Gustavo Ramos, líneas telefónicas 261-4590 y 261-4591. Bueno, son muchos los temas que tenemos hoy previstos, pero la radio y las comunicaciones son dinámicas, como algunos califican el actuar político. Dicen es que la política es dinámica, cambiante, ¿no? Que en un momento a otro cambian las cosas. Si no viene el invitado que tenía en el día de hoy, pues cambiante, ¿no? Tenemos que seguir con otro tema. Pero hay temas interesantes, hay temas muy interesantes que me corresponde publicitarlo. Y es que en esta semana que termina, precisamente en Paipa, hubo una convocatoria a todos los congresistas del Centro Democrático. Es decir, representantes, cuando yo hablo de congresistas, me refiero a representantes a la Cámara y senadores. Y vuelvo nuevamente a decir que en Colombia no hay parlamento, porque es que la gente tiene la costumbre, esa costumbre antigua de que el parlamentario no. En Colombia no hay parlamento. Parlamento es precisamente donde su sistema político hay parlamento, por ejemplo, como en Europa, casi en toda Europa hay parlamento. El parlamento de qué. ¿Cuál es la diferencia, mi querido Enrique, entre el Parlamento y el sistema colombiano que tenemos? Colombia es un Estado social y democrático organizado, pónganle en cuidado, así dice el artículo primero. Si no estoy, yo hago como los pastores, ¿no? Como los pastores de las diferentes iglesias, que obviamente ellos tienen el conocimiento y nuestros sacerdotes de la Iglesia Católica, ellos tienen el conocimiento de la Biblia. Yo tengo el conocimiento de la Constitución porque soy maestro en eso, tengo una maestría en Derecho Constitucional, aparte de otras en Derecho Penal y en Ciencia Política. Entonces, el artículo primero de la Constitución colombiana, que del primero hasta el 10º son principios, no son derechos. Son principios fundamentales. Los derechos fundamentales se establecen a partir del artículo 11. Entonces, cuando hablamos del primer artículo, del primer principio, entonces, si no me equivoco, dice Colombia es un Estado social de derecho. Aquí hay una diferencia muy grande cuando en la Constitución del 91 antepuso la palabra social, porque antes decíamos que era solamente Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el clásico que nace con la Revolución Francesa, cuando los que pudieron tumbar la monarquía, los revolucionarios franceses, todos esos ilustrados, Montesquieu, Robespierre,
todos aquellos hombres ilustrados que le dieron fin a la monarquía, al último rey que lo pasaron a la guillotina. Entonces, de ahí surge una nueva o un nuevo modelo constitucional. Entonces, de ahí sale la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hombre y ciudadano. Las mujeres no las tenían en cuenta para nada, ¿no? Imagínense. No, para nada. Las mujeres eran un objeto, una cosa, decía. ¿Cierto? Pero eso cambia. Y debo decir que eso cambia precisamente aquí en Colombia, en el año 48, en una asamblea que hubo precisamente de la Organización de las Naciones Unidas, que se da después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU. Entonces, ya en esa reforma que se le hace, entonces ahí sí hablamos de los derechos humanos. Derechos humanos empezamos a hablar a partir del año 48 y precisamente fue aquí en una asamblea que hubo de la ONU en Bogotá en el año 48, cuando estábamos en pleno apogeo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero regresemos, entonces ya con las nuevas reformas que se han hecho a Colombia, se le introduce en la Asamblea Constituyente del 91 la palabra social, que eso cambia muchas cosas, ha venido cambiando todo lo que vemos ahora, porque con esa palabra social ya el bien jurídico tutelado en derecho, el bien jurídico tutelado es lo que el Estado de Derecho tiene que proteger. El bien jurídico tutelado antes de la Constitución del 91 era la institucionalidad. El que se pusiera a vulnerar el Estado colombiano, el que se alzara en armas como se alzó posteriormente o antes del 91, la FARC, como se alzó el M-19, el EPL y todos esos grupos que se alzaron en armas, que precisamente la Constitución del 91 fue una convocatoria a la paz. A la paz. Si miramos el preámbulo de la Constitución del 91, leámoslo, los que sean curiosos. Entonces fue una convocatoria a la paz. ¿Por qué no se logró lo que se quiso hacer en esa convocatoria a la Asamblea Constituyente? Porque precisamente las FARC no quisieron aceptar las condiciones de la Asamblea Constituyente. No quisieron, el M-19 se aceptó, el EPL, todos esos otros grupos, y nos dieron una nueva constitución. No, la FARC no quiso. ¿Por qué? Porque ellos querían era la mitad del poder. Y fíjense que paulatinamente lo lograron, la mitad del poder, y lograron con la traición que nos hizo a los demócratas, que lo elegimos para que continuara con la política que venía implementando el presidente Uribe hasta el año 2010, el tipo se entregó a los de la FARC. En La Habana empezaron por allá donde le dieron el premio Nobel, ¿usted se acuerda? En Noruega, ¿cierto? Por allá comenzaron nosotros pensamos que eso era mentira, cuando un miembro que tiene todavía un programa de radio, La Hora de la Verdad, el doctor Londoño decía, nos vendieron, nos entregaron. Yo personalmente no creía, porque Santos decía que no, y que no, y que eso era mentira, y que no, y que no, ya venían haciendo todo por debajo de cuerda. Cuando nos dimos cuenta, ya nos había entregado a la FARC, que es el gran problema que tenemos. Es decir, ahí es donde estamos enredados, porque este señor nos entregó sin condiciones. Yo decía, en Democracia en Acción, cuando hablaban que la justicia transicional, que era importante que apeláramos a la justicia transicional. Y yo estuve dando en otra emisora, bueno, voy a decir dónde, en Ecos del Conveima, yo creo que no me van a cobrar la cuña, en Ecos del Conveima, en Democracia en Nación, el que me presente el código de la justicia transicional le doy 500.000 pesos, y cada 8 días yo aumentaba 1 millón, 2 millones, hasta que llegué a 20, y ninguno me presentó el código de justicia transicional. Y hoy todavía digo, sostengo los 20 millones al que me presente el código de justicia transicional. No hay código. La justicia transicional es una justicia
que los estados, cuando están en guerra, entonces hablan con los otros, con el estado que está en controversia, y entonces llegan a un acuerdo. No peleemos más, ¿cierto? Y entonces ponen unas condiciones nuevas. Eso es, mejor dicho, una conciliación. Y eso fue lo que el señor Santos hizo posteriormente cuando terminaron en La Habana un acuerdo con la FARC, que ahí en adelante ellos organizaban todo, que necesitaban una justicia especial que los juzgue, para que juzgue a los, que los juzgaran a ellos, porque la justicia ordinaria nosotros no los podía juzgar. De hecho, empezó la impunidad. Y mire dónde vamos. ¿Quiénes escogieron los magistrados de la JEP? Ellos mismos. Y acaba de pasar un hecho que a mí me parece horroroso. Que esa señora, pues que tiene todo el derecho a protestar, se metió a la guerrilla, se infiltró allá a la universidad militar que estudian civiles y militares. En esa universidad militar inclusive estudia un nieto mío ahora, y fíjese lo que hubo, pusieron 2 bombitas, pero la JEP dijo que no, que eso hacía parte de la guerra, que eso, no, porque equivocadamente, es decir, la JEP exonera a todos los de ellos, ¿cierto? Porque ese fue el acuerdo que hizo el señor Santos, de darles una justicia para ellos, y fuera de eso darles curules, sin entregar lo que tenían que entregar, sin entregar los bienes, mejor dicho, todo un engaño a los colombianos, y mire cómo nos tienen de enredados muy fuertemente. Entonces, esa justicia transicional se está reflejando en ese acuerdo, y ese acuerdo lo elevaron, como se dice, a canon constitucional. Acuérdense que Santos, ya lo último, que no hallaba qué hacer con las protestas que habían y la oposición que había a ese proceso que él estaba, a ese acuerdo que estaba llevando en La Habana. Entonces, ¿qué hizo? Sometió, primero quería un referéndum, pero no se le midió, entonces dijo, voy a hacer un plebiscito. Y Enrique, ¿usted se acuerda quién ganó el plebiscito? Lo ganó el no. El no, sí, señor. El no, por 50, por 100.000, por 200.000 votos, ganó el no. ¿Y Santos respetó eso? No lo respetó. Y siguió adelante. Y ahí es la gran lucha que hay en estos momentos. Entonces, en la Constitución del 91 se habla... ¿Tenemos una llamada? Bueno, muy buenos días, mi gran amigo Carlitos Sepúlveda. Bienvenido. Bueno, doctor Gustavo, un abrazo muy especial para usted, a don Enrique, que lo acompaña esta mañana en el máster, y por supuesto a todos los oyentes a esta hora de la mañana de Democracia en Acción en la emisora Ondas de Ibagué. Pues estoy escuchándolo atentamente, doctor Gustavo, frente a la exposición que usted hace, pero yo diría una cosa, doctor Gustavo, en gracia de una sana discusión, y es lo siguiente: a mí me parece que ciertamente en muchas partes del mundo donde se han solucionado conflictos vía negociación, eso no ha sido como tan perfecto como uno lo quisiera. Tiene muchas fallas, muchas falencias, pero cuando se logra sacar del combate varios miles de personas armadas, asesinos, violadores, que cometen todo tipo de delitos y se ensañan contra la población civil, digamos que eso tiene una importancia también que no se puede desconocer. Yo creo que el proceso de paz que usted llama acuerdo que se hizo entre la guerrilla de las FARC y el expresidente, el doctor Juan Manuel Santos, por supuesto que tiene muchas imperfecciones, y yo diría que una de ellas está justamente también en lo que usted llama el tema de la justicia transicional. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, mejor, la Justicia Especial para la Paz. Creo que eso se hizo de verdad a la ligera. Creo que hay muchos vacíos en esa Justicia Especial para la Paz y tendría que hacerse como una especie de reforma
a la misma. Yo no estoy de acuerdo en acabar definitivamente con todo lo que fue el acuerdo de paz que se logró con la guerrilla de las FARC. Me parece que habría que hacerle como una especie de reforma. El expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a referirse ahora a raíz de los retiros políticos y espirituales que tuvieron en Boyacá, a esa situación, a acabar con esa justicia especial para la paz, igualmente llegar a tener una sola corte, una gran supercorte, que por supuesto tendría diferentes salas, pero que sea una sola corte la que maneje el tema de justicia en Colombia. En consecuencia, me parece, doctor Gustavo, y a los oyentes, que en este momento, en el actual momento político que vive el país, y dada la circunstancia en que se está viviendo y se ha venido desarrollando el gobierno del presidente Iván Duque, no lo veo como muy fácil sacar adelante esa iniciativa, sobre todo porque ya estamos llegando a la mitad del gobierno y ya comienza a hablarse, ya comienza a hablarse de lo que va a pasar en marzo del 2022, porque mire, ya vamos estando a 24 meses únicamente, un poco menos de 24 meses de la elección del nuevo Congreso de la República, y eso tiene una incidencia muy profunda en el pensamiento político, no solamente de los congresistas y los candidatos, sino del pueblo colombiano en general. Sin embargo, me parece que sí habría que presentar, no sé, una reforma constitucional, porque como usted lo advierte, todo eso que se pactó entre el gobierno de Santos y las FARC quedó dentro del bloque constitucional colombiano. Pues hombre, hacer una gran reforma constitucional que a su vez, yo diría, contrarreforme lo que ocurrió en el tema de la justicia especial para la paz, la JEP en Colombia, y poder desenredar un poco el tema que realmente, me repito en el argumento, tiene bastantes vacíos. Y otra cosa, doctor Gustavo, yo creo que no podemos ir al extremo, como algunas personas que han dicho y decían, y quizá todavía aún lo dicen, de que Santos le entregó el país a la guerrilla. No, eso no es cierto. El país no se le entregó a la guerrilla. Se hizo un acuerdo en el que resultaron favorecidos especialmente algunos de los personajes centrales de la guerrilla, de los dirigentes, y bueno, pero no, el país lo está manejando justamente ahora el Centro Democrático. El Centro Democrático es la antítesis de todo lo que tiene que ver con la guerrilla y con las FARC y con toda esa gente. No, el país no se le entregó a la guerrilla, se le entregaron unas curules en el Senado de la República. Los tipos no han cumplido al 100% todo lo que se había acordado, todo lo que se había pactado. Algunos, por ejemplo, el relator que vino hace poco de la Organización de las Naciones Unidas a visitar el país, él dijo que pues veía que de las partes había situaciones en las que no se estaba cumpliendo, tanto la guerrilla de las FARC como el propio gobierno. Pero observando y leyendo hace poco que estuve por ahí leyendo unas cosas que tienen que ver con la implementación de acuerdos de paz en otras partes del mundo, eso es dispendioso, es muy costoso, no es fácil, no es muy célere. Y hay veces la ansiedad porque las cosas lleguen rápido hacen que las personas se desesperen un poco. Considero, doctor Gustavo, que efectivamente hay unos vacíos muy grandes en la justicia especial para la paz. Creo que habría que hacer una reforma muy profunda frente a esa situación. Y no sé, doctor Gustavo, usted qué piense, yo siempre he defendido una cosa: si producto del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC se permitió que los dirigentes de esa guerrilla llegaran al Congreso de la República, ¿por qué no se abrió el espacio también para que las víctimas pudieran llegar allí? Pero eso sí, las reales y verdaderas víctimas de todas las cosas horribles que les tocó que vivir a miles, si no millones de personas durante más de 60 años de guerra en Colombia. Es un interrogante que siempre me ha rondado en la cabeza, doctor Gustavo. Bueno, Carlitos, pues usted tiene un conocimiento pleno de lo que ha venido sucediendo, tiene posiciones muy respetables, que precisamente eso hace parte de la tolerancia que uno tiene que tener en estos momentos y aceptar esas expresiones como empleando el disenso, porque cuando nos pongamos de acuerdo yo pienso que podemos salir adelante. Sí, usted reconoce que hay algunas fallas que hay que modificar y yo pienso que con el transcurso o el avance del tiempo ojalá se logre eso, pero lo que sí yo tengo claro es que
las tres ramas del poder, ha sido muy difícil lograr ese equilibrio. Mire, una de las cosas que no le perdonan al presidente Uribe cuando en su gobierno fue que él presentó precisamente la convocatoria a un referéndum. Y en ese referéndum, él, ¿qué era lo que decía? Que se estableciera el modelo, que se cambiara el modelo político para lo que estaba hablando yo inicialmente, para que existiera un modelo como parlamentario, ¿cierto? Que fuera unicameral, compuesto por 150 personas. Me refiero a ese solo punto. Pero ¿qué pasó? El presidente Uribe se equivocó, no hizo lo que hizo Santos, que Santos bajó el umbral a la mínima expresión para que pasara el plebiscito, a la mínima expresión, y así no logró que pasara el plebiscito, que es muy difícil convocar a un pueblo y que le acepten a un gobernante las cosas de esa magnitud. Entonces no se logró el sistema unicameral, que hubiera sido muy bueno. Antes, por el contrario, la gente está pidiendo más y más curules. Critican al Congreso muy válidamente, ¿cierto? Que no trabajan, que ganan mucho, etcétera, etcétera. Pero entonces también recuerdo que el presidente Uribe hizo la propuesta de un solo tribunal de justicia, ¿no? De donde se incorporara todo, como era la antigua Corte Suprema de Justicia, que estaban incorporadas 4 salas importantes antes de la Constitución del 91, que era la Sala Penal, la Sala Civil, la Sala Laboral y la Sala Constitucional. Pero con la Constitución del 91 se saca la Sala Constitucional de la tradicional Corte, que de ahí en adelante yo digo que ya no es suprema porque está la Corte Constitucional, que nos ha servido a los colombianos para un principio tan fundamental como es defender los derechos fundamentales cuando se están amenazando o se han vulnerado inicialmente con el derecho a petición o posteriormente con la acción de tutela, o si no se cumple el juez la acción de tutela, viene la acción de cumplimiento, y si no, después vienen las acciones populares, etcétera. Es decir, esa Constitución del 91, que yo la quiero tanto porque yo me eduqué bajo el alero de esa Constitución, entonces nos trajo a nosotros muchos beneficios. Se acabó esa odiosa, es decir, cogobierno que había entre la Iglesia Católica y el gobierno de turno, es decir, se acabó prácticamente el concordato y se abre con la libertad de culto, que tenemos otras expresiones religiosas y así sucesivamente. Pero en fin, mire, mi querido y gran amigo Carlos Sepúlveda, usted es un estudioso de los problemas actuales, usted está muy actualizado, está vigente. Yo creo que los colombianos tenemos que ponernos de acuerdo porque hay un problema, el del ELN. Ese problema del ELN, la gente no le gusta tratarlo, pero es que no es el ELN de antes, es una fusión que ha habido de los que se llaman disidentes de la FARC en el ELN. Y yo pregunto, ¿por qué salió corriendo del Congreso después de que se iba a posesionar Iván Márquez? ¿Por qué se fue con el Paisa? ¿Por qué lograron con todo lo que pasó, sin recordar, porque son malos recuerdos que tenemos los colombianos, ¿por qué logró Iván Márquez irse? Que hasta inclusive le pagaron, ¿por qué se fueron? ¿Y por qué tienen? Es decir, la guerrilla para mí está activa, ¿y con apoyo de quién? Del señor Maduro, con apoyo de Venezuela, porque es que resulta que nosotros no estamos, o no se hizo un acuerdo con cualquier guerrilla, se hizo un acuerdo con una guerrilla de narcotraficantes auspiciados por los señores de México, por los carteles de México y por el cartel de Venezuela. Es decir, estamos frente a un poder económico súper poderoso y ahora está el ELN ahí a la par, y están también los que llaman las Bacrín y las no sé qué. Entonces, para el gobierno de turno no es fácil manejar la situación
del orden público interno y la gente pide seguridad y seguridad y seguridad. Entonces, no sé, esto hacia el futuro, ¿dónde vamos a ir? Porque si llegáramos a un acuerdo entonces para que el ELN logre lo mismo que las FARC, y si de pronto los narcotraficantes logren lo mismo, entonces no sé, nos tocaría actuar como está actuando el presidente de México, que no es mentira, lo hemos visto por televisión. El hijo del Chapo, el narcotraficante más berraco del mundo, que logró hacer túneles y todo, pero por fin lo cogieron. El hijo del Chapo arrodilló al presidente de México, López Obrador, ¿cierto? Lo arrodilló porque cuando se enfrentó la Fuerza Armada de México a combatir al hijo del Chapo, el hijo del Chapo le salió con tanques de guerra y todo eso. Entonces, ¿qué le tocó hacer a López? Ahí está calladito, está cogobernando con el narcotráfico en México. Entonces, eso es lo que quieren muchos aquí en Colombia. Están pidiendo de que no haya fumigación para los cultivos. Yo recuerdo que cuando el doctor Duque recibió este mandato, que ahora el 7 de agosto cumple 2 años, ya en la mitad, como usted lo dice, recibió un gobierno que fue el de Santos en los 8 años. Es decir, Uribe se lo entregó con 25.000 hectáreas, porque ya las había erradicado manual, bueno, con lo que hizo. Y resulta que el señor Santos, en uno de los acuerdos, que es lo que la gente no lo entiende, porque no se ponen a analizar de fondo qué es lo que ha pasado, el primer acuerdo de las FARC no fue las curules, no fue hacer otra, la JED, fue que no fumigaran más, para ellos seguir con el negocio, seguir con los cultivos. Y de 25.000 hectáreas que le entregó Uribe al señor Santos, el señor Santos en los 8 años le entrega a Duque 225.000 hectáreas. Ese es el problema grave que tenemos en Colombia. Y eso de la coca nos lleva a todo lo que estamos viendo, Pero entonces se distrae la atención con otras cosas. Pero recordemos, ¿qué le han hecho al presidente Duque? A los 8 días de posesionado, vino la gran protesta de los estudiantes, válida en algunos casos, porque con esa protesta se consiguió que le dieran a la educación lo que nunca antes les habían dado para recursos. Mira, hoy tenemos la Universidad del Tolima, digamos, sin déficit, obviamente por la buena gestión que ha hecho el rector actual, con el patrocinio del gobernador Óscar Barreto en su momento. Una universidad que por primera vez en la historia la veo yo, una universidad pública sin déficit, pero eso no es obra solamente del gobierno departamental, eso es obra precisamente del gobierno de Duque, que en ese impulso que le ha venido dando a la educación pública, pues ha venido logrando. Pero después de eso, ¿qué pasó? El Cauca, esa parálisis de la movilidad que hubo de ¿cuántos departamentos sin poder salir aquí al centro de Colombia? Entonces son situaciones muy difíciles. Entonces yo por eso sí les digo a los demócratas que no nos desanimemos, que no nos dejemos ganar de la intolerancia, que no sigamos con esa polarización que hemos venido teniendo para acabar precisamente con la imagen de una persona que salvó a Colombia, que es donde muchos se incomodan conmigo, pero si es la verdad. Cuando el presidente Uribe llega el 7 de agosto del año 2002, no podíamos salir de aquí de Ibagué. Yo era congresista en esa época y me tocaba en avión, porque si me iba por carretera allí en Boquerón, ahí no salían, en Fusa, llegando a Bogotá, estaban atacando a Bogotá, la gente, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Mis nietos, sobre todo los muchachos que hoy tienen 20, 25 años, que son los que mueven las redes sociales, que son esos muchachos que mueven las redes sociales, pues no tienen el conocimiento de lo que pasaba. Pero es que Uribe, cuando se estaba posicionando el 7 de agosto del año 2002, casi lo matan en Palacio, hubo ataques en Palacio desde un barrio de Ibagué, no me acuerdo el nombre del barrio, de Bogotá, hubo ataques duros de bombardeo, mejor dicho, con esos que se inventaban, esos carros
esos misiles, no misiles, sino con esos tanques de oxígeno, cilindros de oxígeno, y lo mismo a la escuela militar, fue dura la situación, casi matan al rey de España. Entonces, esa situación de Uribe le tocó manejarla muy duro. Miren, aquí en el Tolima, las FARC se tomó simultáneamente 7 municipios en el año 2000. Era gobernador de este departamento el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, era gobernador. Se tomaron simultáneamente a Dolores, Playa Rica, a Roncesvalles, aquí llegaron, aquí al Totumo, se tomaron a Naime, es decir, se tomaron a Incononso, es decir, casi llegan, casi se le meten allá a Melgar, donde están las fuerzas especiales vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para seguir. Carlos, no se me retire, vamos a un corte comercial. Academia Automovilística El Volante, profesionales a su servicio, cursos permanentes para que usted aprenda a manejar automóviles, motocicletas o camiones. Gestionamos su licencia de conducción. Academia Automovilística El Volante en Ibagué, carrera quinta 5913, teléfono 264-4450, Barrio Limonar, celular 311-446-9544. Búsquenos también en academiaelvolantelimonar@hotmail.com. Entonces yo termino diciendo lo siguiente, mire, hay sectores que están haciendo oposición, válida la oposición que hace el doctor Petro, válida la oposición que hacen los que perdieron, porque es que Uribe ha venido ganándose las elecciones desde el 2002. Después gana en el 2006 también en primera vuelta, después gana en el 2010 cuando elegimos a Santos, después en el 2014 nos roban las elecciones. ¿Quién nos tumba esas elecciones? Pues la FARC, que no dejaba salir a la gente. ¿Y qué pasa en el 2018? Pues que gana Uribe otra vez, ganamos el plebiscito. Entonces, obviamente que Uribe, el peor enemigo que tiene Uribe son las FARC y todos esos narcotraficantes y toda esa gente. Es que uno no nomás sino escuchar al señor Cepeda, al senador Cepeda, con ese odio que se vuelve fiscal, juez, y a ese Roy Barreras que se volteó, que ese señor, es decir, yo no le guardo nada porque así somos los seres humanos, pero es una venganza contra Uribe. Mire cómo lo tienen, es que metiéndolo ahora en un problema judicial sin tener él nada que ver en ese problema. Es decir, políticamente válido que hagan todos esos escándalos, pero que hayan filtrado al investigador de policía judicial, ¿cierto? Y obviamente convencieron al juez de control de garantías. Yo pienso que con todo el respeto de ese juez de control de garantías, para que chuzara las llamadas del tal ese señor Ñeñe, que son personajes en la política que aparecen tomándose fotos con todos los personajes políticos. Eso lo vemos aquí en el Tolima. Últimamente yo he visto 2 o 3 personas que cada que vienen personajes del Centro Democrático es sáquese fotos, tómense fotos, y no se le niegan las fotos. Entonces, claro que el presidente Uribe tuvo que tener fotos con ese señor, que era un ganadero antes de que lo asesinaran. Yo no sé por qué lo asesinaron, pero vincular a Uribe de que él está comprando votos, nunca. O vincular a Duque, que tuvo la necesidad de comprar votos, no. Mire, yo doy fe que en la campaña del presidente Duque, Luis Guillermo, que le dicen Luis Guillermo, se me olvida el apellido ahorita, el gerente de finanzas, no pasaba una contribución sin que examinaran primero de dónde venían esos recursos. Ahí están los libros, ahí está la contabilidad del presidente Duque, de la campaña del presidente Duque, para que vengan a decir ahora que se compraron votos. Entonces, ahora, esa señora Daza, me parece una señora que salió muy mal, pero resulta que en las campañas políticas se le infiltra. Mire, Carlitos, el doctor Pompilio Avendaño sabía que el secretario de obras de él, o que él postuló en el gobierno de Luis H., iba a salir con problemas, y me parece que está preso el secretario de obras. Sí, me parece que está o vinculado a una investigación. Hombre, uno postula a unos funcionarios para que hagan las cosas bien.
Pero yo doy fe, por ejemplo, que el doctor Pompilio Avendaño es una persona totalmente correcta, honesta, tiene unas empresas, nadie lo puede señalar de nada, pero las personas que de pronto él ha recomendado han salido mal. Yo he tenido esos problemas, que personas que de mucha confianza mía, en el pasado resultaron pidiéndole a algunos contratistas dizque en nombre mío, cuando yo nunca he utilizado a contratistas ni nada. Entonces, esa señora Daza, auspiciada, como son costeños con el tal ganadero ese que asesinaron, resultan en una grabación que no están las grabaciones, ahí es una transcripción de esa, que en lo penal al presidente Uribe no se le está reconociendo ese principio universal del derecho penal que lo conocemos todo, que es el principio de la inocencia. Acuérdense de ese principio, Carlitos, ese principio que uno no es declarado culpable hasta cuando no se le demuestre y sea juzgado, ese principio radical que no, ya lo están vinculando, que ya compró votos, y lo mismo el presidente Duque, ya el señor Petro. No me molesta que Petro diga que renuncie Duque, pues claro que él tiene que decir que renuncie, pero resulta que lo de Petro, fíjese cómo no lo han investigado, a él sí vimos por televisión cuando estaba recibiendo todo ese fajo de billetes, pero también dicen que no, él tiene derecho a la defensa, dice que esa campaña no fue, que fue de otra, o en otras cosas. Bueno, entonces aquí contra el presidente Uribe, obviamente que él tiene unos enemigos muy fuertes y de mucho dinero que quieren dañarle la imagen y sobre todo vender una mala imagen en la juventud. Entonces, Carlitos, esto aquí tenemos que no ponernos serios, sino ser tolerantes, porque si queremos sacar este país para lo que se nos viene el año entrante, una crisis económica tremenda, 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 como nunca en la historia de Colombia había habido. Bueno, Carlitos. Doctor Gustavo, le estaba escuchando atentamente y comienzo por el final. Actualmente, de acuerdo a unas organizaciones internacionales radicadas mejor en Inglaterra, a raíz del famoso coronavirus en el mundo, en materia de lo que es la economía mundial, todos los aspectos, industria, comercio, turismo, etcétera, etcétera, el impacto es de más o menos 90.000 millones de dólares por día. Es una cosa impresionante. Vamos a ver cómo se recupera el mundo de ese golpe. Pero mire, yo quisiera decir lo siguiente, doctor Gustavo. Con usted en algunas oportunidades hemos hablado frente a cómo sería de importante para el avance de nuestra democracia y el desarrollo del país que llegáramos a un sistema parlamentario, que cambiáramos ese sistema presidencialista que de alguna manera le ha causado problemas al país. Y que ese sistema parlamentario que es tan exitoso en democracias muy avanzadas del mundo pudiese establecerse en nuestro país, me parece que sería interesantísimo y muy importante, al igual que llegar al sistema unicameral. Uno ve los ejemplos, inclusive los gringos, el propio Congreso de la República es más pequeño que el nuestro, y si nos podemos a comparar con otros congresos de otras democracias, como son las de Inglaterra, las de Francia, la propia española, y qué decir de los países nórdicos en Europa, en donde escasamente 80, 100 parlamentarios acá o congresistas son los que trabajan y esa labor legislativa. Me parece que eso hay que tomarlo en cuenta. Es una propuesta que el expresidente Álvaro Uribe ha manejado no de ahora, sino de mucho rato, de poder llegar a un sistema unicameral en el país. Y con usted hemos hablado, doctor Gustavo, frente al tema del sistema parlamentario, que sería muy importante en la nación. Ahora, se reinicia mejor la legislatura el próximo lunes del Congreso de la República. Muchas de las reformas que están en ciernes, algunas de ellas continuarán su discusión en el Congreso, otras que van a presentar. Me parece que la reforma a la justicia es urgente, pero de las urgentes que hay en Colombia. Es necesario reformar la justicia en Colombia, darle al aparato judicial mayores herramientas. De igual manera, pues, me parece que hay que brindar la posibilidad que la justicia en este país sea más célere, descongestionar también. Es que es impresionante cuando uno le cuentan, no, es que el juez o el magistrado tiene para resolver 2.000 y pico de casos,
y cuenta escasamente con uno o con dos auxiliares. Entonces uno dice, así cómo puede avanzar de una manera rápida y oportuna la justicia. Y lo otro que tiene que ver con lo que usted hablaba del narcotráfico, sí, para nadie es un secreto que las organizaciones guerrilleras en Colombia y también los llamados paramilitares degeneraron en narcotráfico y se convirtieron en unos grandes carteles cultivadores, procesadores y comercializadores de la cocaína, de las hojas de coca para producir la cocaína, y también manejan el tema de la marihuana. Y uno diría que posiblemente sí, como usted lo comenta, doctor Gustavo, yo he escuchado ya varios comentarios de personas muy calificadas y estudiosos del problema de violencia en Colombia, que las disidencias de las FARC estarían conformando un bloque nuevo, uniéndose a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que permanece causando muchos problemas en el territorio, y a quienes el presidente Duque los condicionó para sentarse a dialogar frente a cesar todo tipo de acciones en contra del Estado y liberar a todas las personas que tienen secuestradas. Ellos han hecho oído sordo a esa situación. Entonces es muy complicado. Mire, en la reciente visita que hizo el presidente Iván Duque a los Estados Unidos, el señor Trump volvió y le dijo, hombre, tenemos que hacer las aspersiones, tenemos que fumigar, tenemos que acabar con eso, porque las noticias que tienen los gringos es que no hemos mermado mejor el tema del crecimiento desaforado de cultivo de hojas de coca aquí en la República de Colombia. Y sabemos que ese problema del narcotráfico es gravísimo, que eso coadyuva al tema de la corrupción en este país, que es otro también de los males grandísimos que tenemos y que hay que atacar, es el tema de la corrupción. Entonces, si usted tiene, esta mañana, yo ahí mirando el Twitter me encontré con una cosa de un señor que le hace una recriminación a Vicky Ávila y le coloca la grabación de una entrevista que ella le hizo al señor Chávez cuando estaba ejerciendo la presidencia muchos años antes de que muriera, y en donde Chávez se refiere a Colombia como un narcoestado. Y dice, es que ustedes son un narcoestado allá todo está permeado por la mafia, allá el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales, el Congreso, los consejos, las asambleas, las entidades públicas y privadas están permeadas por el problema del narcotráfico. Yo no iría a ese extremo, pero sí considero que todavía esa situación del narcotráfico unido al tema de la corrupción en Colombia son dos cosas muy importantes que hay que atacar, y que vamos a ver entonces el gobierno del presidente Iván Duque, ahora que tiene está conformando una coalición más fuerte al interior del Congreso de la República, puede avanzar en varias de las reformas que necesita el país para tratar de salir de este atolladero en el que nos encontramos en los últimos tiempos, doctor Gustavo. Bueno, yo termino con lo siguiente porque ya se nos agotó el tiempo. Va a tocar volver a tocar ese tema dentro de 8 días o 15 días, pero mire, el Congreso actual no se reforma. Los magistrados actuales no quieren reformarse. Aquí hay que hacer es una convocatoria, una constituyente, nuevamente una constituyente, a ver qué es lo que vamos a hacer, donde participe el elector primario, el constituyente primario, eligiendo unos constituyentes, como se hizo con la Constitución del 91. Si no es por medio de una constituyente, no se van a dejar reformar, no se van a dejar quitar los privilegios. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que con un sistema parlamentario no tienen la necesidad de los congresistas tener de vengar tanto un patrimonio, es decir, tanto sueldo. En un sistema parlamentario, por ejemplo, a mí me gusta como el sistema parlamentario de la República Checa, que los parlamentarios allá, los diputados, van y siguen trabajando normalmente en sus actividades profesionales o del comercio, pero no tienen carros a disposición, nada. Tenemos que reformar lo que hay mal, es en una constituyente, y la constituyente dirá si vamos a hacer un arreglo global con el ELN para que ellos cesen sus actividades de terroristas, y qué vamos a hacer con es decir, es en una constituyente que podemos arreglar esto, pero así con pañitos de agua tibia esa reforma. Discúlpenme los que nos están escuchando y los que me están viendo,
pero si no es con una constituyente, no tendremos las reformas que quiere el pueblo colombiano y especialmente la juventud que no se ha enterado. En esa constituyente debe participar la juventud para que cesen las marchas de inconformidad, de pronto motivadas. Mire esas marchas, ¿quiénes fueron los que obstaculizaron la marcha? ¿Quiénes son los encapuchados? Pues son los milicianos de las diferentes expresiones, guerrilla, no guerrilla, son milicianos. Yo no sé por qué se encapuchan, por qué no ponen la cara. Todo eso tenemos que modificarlo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Ahí está Florentino Rengifo. ¿Todavía está? Vamos a ver si 30 segundos, Florentino. Bueno, muy buenos días, Ondas de Ibagué, director del programa Democracia en Nación. Gracias por el espacio, Dios y oyentes. Saludamos al Chaparral, Turtolimense, el Limón, Río Blanco, Herrera, Planaja, Taco, Coyema, Calarma, Cañón de la Hermosa y Dios el Supremo. Inquietudes. Es muy bueno su comentario, director del programa, sobre el caso en Colombia. La gente, ¿quién gana en este momento? Los políticos que están saliendo beneficiados con sus ideas y sus fallos y sentencias, o los políticos de la FARC y demás movimientos que tiene Colombia. Todos lo sabemos los colombianos. De pronto, en el caso de las marchas, están fallando los padres de familia porque no le explican a los hijos que quieren ser doctores para después ir a estar al lado del papá gobierno, explicarles qué pasó antes en Colombia. Entonces, parece que no les interesaron a los hijos. Después vienen los problemas, después vienen la bomba de tiempo y viene la violencia y el terror. ¿La FARC a quién beneficia? La pregunta, ¿quién lo inventó? Sabemos que igual Cepeda y su esposa son hermanos, y como el caso de Benedetti, que estuvo en el bus de Uribe. Entonces, la inquietud es esa. ¿Para dónde va Colombia? ¿Qué va a pasar más adelante? Ojalá las buenas cabezas intelectuales, pues le pidamos a Dios de que no suceda nada mal. No, qué pena, es que el espacio estuvo tan bueno hoy, una actividad muy importante política, se nos agotó, pero mire, vamos generando conciencia. Yo invito a los colombianos que están en el exterior que esto no se reforma sino con una asamblea constituyente, donde participen la gente inconforme, donde participen realmente el pueblo, no es sino con una asamblea constituyente. Me despido, muchas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía hoy con nosotros y los esperamos dentro de 8 días. Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular. Descarga gratis el aplicativo móvil Ondas de Ibagué. Ya está disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Búscanos en tu App Store totalmente gratis como Ondas de Ibagué y te acompañaremos a donde vayas. Póngase en onda con la onda tropical colombiana, lo mejor de la música tropical colombiana e internacional. Por Ondas de Ibagué, 1470 AM, domingos 7 a 9 de la mañana. Aquí en Ondas de Ibagué, el poder de la radio y de la música. Con la dirección de Libardo Corsi. Síganos en